Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a iniciar con, lo que es el eje temático número 3, ¿sí? Donde vamos a hablar del proceso de enfermero en el recién nacido normal. Bueno, dentro de los temas que se van a tocar en la clase de hoy, se encuentran el proceso enfermero en la atención del recién nacido, la recepción del recién nacido, intervenciones de enfermería, evaluación de la edad gestacional y vitalidad en el recién nacido, y la utilización del método de Capurro y las medidas antropométricas en el recién nacido, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que me planteé? Que al finalizar esta clase ustedes sean capaces de identificar los cuidados de enfermería que deben realizarse en el recién nacido, tanto en aquel que resulta de un parto normal, como de un parto patológico, aquellos que tienen sufrimiento fetal o digamos que alguna alteración durante el parto hace que este parto no sea normal, ¿sí? Reconocer las técnicas para la evaluación de la edad gestacional pre y post nacimiento, evaluar la vitalidad en el recién nacido. Ustedes, que esta clase les sirva a ustedes para aprender a realizar el test de Capurro, ¿sí? Y que les ayude a contar con las herramientas para efectuar una medición de peso, talla y perímetro cefálico en el recién nacido, es decir, que puedan, que sean capaces de efectuar las medidas antropométricas, ¿sí? Bueno, como generalidad o como introducción, en la atención inmediata al recién nacido se deben garantizar aspectos importantes. ¿Por qué? Porque es el momento propicio para evitar trastornos posteriores, ¿sí? Es el momento en el que el producto es expulsado de un hábitat o de un ambiente al que estaba acostumbrado, en el cual recibía alimentación sin esfuerzo, respiraba por el cordón umbilical y un montón de cosas más que tiene que desarrollar ahora por sí solo, digamos, ¿sí? En la vida extrauterina. Se deben tener creadas todas las condiciones materiales para el recibimiento óptimo, para garantizar una atención y evolución adecuada del neonato, con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad del recién nacido durante el periodo de transición neonatal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería específicos para el recién nacido normal? Antes que nada debemos prevenir la pérdida de calor, es decir, realizar un secado con toalla precalentada. Luego se debe retirar los paños húmedos y se coloca al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. Es como, digamos, como una cama solar, ¿sí? Eh, Esa es la radiación que emite la lámpara, en la cual se le coloca al niño, ¿sí? Para el secado, o sea, inmediatamente luego del nacimiento. Eh, Luego se procede a retirar las secreciones, el líquido amniótico, la sangre y el exceso de unto sebáceo, que es como esa capa blanquecina que tienen los recién nacidos, ¿sí? Se frota cuidadosamente, primero la cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. Es muy importante mantener al neonato seco y caliente desde su nacimiento, con el fin de evitar pérdidas de calor, ya que el enfriamiento favorece la hipoglucemia, ¿sí? Tanto el consumo de también va a aumentar el consumo de oxígeno ístico, es decir, el consumo de oxígeno por los tejidos, ¿sí? Y agrava la acidosis metabólica. Se debe permeabilizar las vías aéreas, estas deben estar permeables para que el recién nacido inicie la respiración. Si las secreciones son muy abundantes, sanguinolentas hay resto de meconio, se realiza aspiración bucofaringia con presión negativa, es decir, un aspirado. No se debe aspirar la nariz, pues estimula la inhalación, además, por el mecanismo vagal puede deprimir el centro respiratorio. Esto siempre que exista, digamos, alguna normalidad en el líquido amniótico.
es decir, por el que va a estar cubierto el neonato. Estimular la respiración espontánea, ¿sí? Si el recién nacido no respira espontáneamente o la ventilación es inadecuada, se debe realizar estimulación táctil, es decir, con la mano, ¿sí? Se frota el dorso del tórax, es decir, la espaldita, se le puede dar palmadas en los talones con una duración de 1 o 2 segundos, y si no hay respuesta, entonces se aplican los cuidados del recién nacido asfíctico, es decir, el recién nacido que tiene algún sufrimiento, ¿sí? Que nace asfíctico, viene asfixia, ¿sí? Control de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca adecuada en el recién nacido es mayor que 100 latidos por minuto. Si es menor, se deben aplicar las medidas nuevamente para un recién nacido asfíctico. Se debe evaluar la coloración de la piel y si la coloración del cuerpo del recién nacido es rosada o presenta cianosis periférica en los miembros, se considera normal. ¿Sí? Se continúa con la atención normal del recién nacido, pero si la cianosis es general, se administra rápidamente oxígeno y se aplican las medidas correspondientes. ¿Sí? Es decir, nuevamente se lo trata como un asfíctico. ¿Qué se utiliza para evaluar esto que veníamos viendo? La frecuencia cardíaca, la coloración, ¿sí? La respiración, la respuesta del recién nacido. Se utiliza el test o score, también le dicen, de Apgar, que tiene una puntuación máxima, perdón, de 10 sobre 10, ¿sí? Entonces, nosotros como enfermeros lo podemos realizar. El médico es el que escribe en la historia clínica, pero nosotros podemos realizar también el test de Apgar, ¿sí? Entonces vamos a evaluar al recién nacido. ¿Qué coloración tiene? ¿Está azul o pálido? Bueno, ponemos 0 en coloración de piel, ¿sí? Si tiene cuerpo rosado y extremidades azuladas, se coloca 1. Si tiene un cuerpo totalmente rosado, 2. Generalmente es, digamos, casi imposible que nazca el cuerpo totalmente rosado. Siempre cuentan con algunas extremidades azuladas, como decía anteriormente, ¿sí? Entonces, si bien se utiliza el test de Apgar y los médicos suelen utilizar el 10 sobre 10, generalmente la puntuación varía entre 8 y 10, ¿sí? Eso es lo normal. Hasta algunas suelen llegar a 7, ¿sí? Sobre 10. Entonces, de acuerdo a eso, se va colocando el puntaje. Es decir, si el recién nacido tiene un cuerpo rosado y extremidades azuladas, vamos a poner un punto en lo que es coloración de piel. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ausencia de latido, ponemos 0. Si es menos de 100 latidos por minuto, vamos a colocar un 1. Y si es más de 100 latidos por minuto, que sería lo normal, vamos a colocar un 2. ¿Sí? Supongamos que tiene una frecuencia cardíaca de, qué sé yo, 130. Entonces, colocamos más de 100 latidos por minuto. En coloración de piel teníamos un punto, en frecuencia cardíaca ahora tenemos 2. Bien, después vamos a lo que es respiración. Si tiene una respiración ausente, es decir, si no respira espontáneamente, colocamos un 0. Si es lenta, irregular, es decir, tiene algún tipo de dificultad respiratoria, ¿sí? Una mala mecánica ventilatoria. Si es irregular, es decir, si hace periodos de apnea, o si es regular y simétrica la respiración, colocamos un 2, por ejemplo, ¿sí? Si esta es irregular, va un 1, ¿sí? Supongamos que nuestro recién nacido lloró, nació y al nacer, digamos, en la adaptación del ambiente extrauterino, le produjo un llanto. Entonces, va a llorar. Tenemos un punto en lo que es coloración de piel, 2 puntos en lo que es frecuencia cardíaca y 2 puntos en lo que es respiración. Luego evaluamos el tono muscular, es decir,
al sujetarlo al recién nacido, este está flácido, ¿sí? Es decir, que no tiene, que cuelga, que es como generalmente le decimos que es como gelatinoso, como echado, eso es flácido, ¿sí? Entonces no tiene tono muscular, ¿sí? Eh, Sin embargo, si puede tener las extremidades ligeramente flexionadas, eh, existe ya un tono muscular en esa posición en la cual están las extremidades ligeramente flexionadas. Luego, eh, puede ser que tenga un movimiento activo, es decir, que haga fuerza, que haga prensión, inclusive con las manos, ¿sí? Eh, y de acuerdo a eso vamos a colocar una valoración. Supongamos que el bebé tiene movimientos activos, es decir, que mueve sus miembros, que puede manejarlos. eh, entonces colocamos un 2. En cuanto a la irritabilidad refleja, ¿sí? Eh, Puede ser sin respuesta, puede ser que se queja o se mueca y puede tener un llanto todo este nuevo movimiento. Dijimos que el nuestro estaba, lloró al nacer. Entonces, vamos a colocarle 2 puntos. De todo eso que fuimos viendo, se van sumando, es decir, dijimos 2 puntos en irritabilidad refleja, 2 puntos en tono muscular, 2 puntos en respiración, 2 puntos en frecuencia cardíaca y 1 punto en coloración de piel. Entonces, sumamos 9 puntos. Se coloca 9/10, es decir, 9 de 10. Y ese es el valor del test. Eh, ¿Cuándo a nosotros nos tiene que llamar la atención? Cuando el test de Apgar esté por debajo de 7, ¿sí? Hasta 7 se considera que que puede ser normal, pero, o que se puede manejar, digamos. Si es menos de 7, se lo trata, como vimos anteriormente, como un recién nacido asfíctico, ¿sí? Es decir, como aquel que entró en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Sí, no se le llama paro cardiorrespiratorio justamente porque nunca respiró, ¿sí? Pero eso sería el equivalente, digamos. Bueno, luego otro de los cuidados de enfermería es efectuar el clampeo del cordón. De esto ya hablamos anteriormente. El momento oportuno para el clampeo, saben que debemos esperar por lo menos 1 minuto, ¿sí? El cordón umbilical se comprime con una pinza de cierre fijo, se corta distalmente, se examinan sus vasos, es decir, se buscan que cuente con 2 arterias y una vena, se liga próximo a la pinza, puede ser con bandas elásticas o prensillas, a una distancia de 2 centímetros aproximadamente de la pared abdominal del recién nacido, después de lo cual se retira la pinza. Posteriormente se produce a limpiar con alcohol, ¿sí? Se debe realizar la profilaxis del recién nacido, se aplica la solución de nitrato de plata, el método de Credé, que es para evitar la conjuntivitis del recién nacido, producida por gérmenes al atravesar el canal del parto, y la vitamina K, que también lo hablamos cuando hablamos del clampeo oportuno del cordón. Eh, la vitamina K, 0,2 mililitros por vía intramuscular en se le coloca en el muslo, recuerden, ¿eh? Al recién nacido se le colocan las vacunas intramusculares en el muslo, ¿sí? Para prevenir la enfermedad hemorrágica al recién nacido. Eh, en los recién nacidos de bajo peso se administran 0,05, es decir, la mitad de la dosis, ¿sí? Se debe efectuar la toma de peso, talla e identificación del neonato. Puede ser una pulsera en la muñeca con los datos de identificación, nombre, apellido materno, fecha y hora de nacimiento, el peso, el sexo y el número de historia clínica. En algunas instituciones también estilan tomar las huellas. Acá en las instituciones acá toman la huella plantar del recién nacido y la del dedo índice de la madre, que quedan impresas dentro de la historia clínica, tanto de la madre como del neonato, ¿sí?
Bueno, se debe realizar el contacto precoz con la madre por 30 minutos, es decir, si el recién nacido está en buen estado, si no va a neo, se recomienda colocarlo en contacto piel a piel con su madre e iniciar la lactancia materna precoz. Esto es muy, muy importante porque va a favorecer el, el, el vínculo afectivo que se genera entre la madre y el niño, y también ayuda la madre al tenerlo entre sus brazos, va a ayudar a regular la temperatura, ¿sí? Pasar al alojamiento conjunto, es decir, a internación conjunta si el recién nacido no tiene ningún factor de riesgo y no tiene signos de alarma. Debe pasar inmediatamente con su madre, adecuadamente abrigado y asegurándose de que el ambiente no esté frío, de que el personal de salud debe apoyar la lactancia materna exclusiva, es decir, debe acercarlo, porque más allá del vínculo, todo esto, todo el acercamiento, todo el contacto que tenga el recién nacido con la madre va a favorecer al vínculo afectivo, ¿sí? Es decir, al lazo que se forma entre la madre y el niño. Pero además, fíjense cómo también le genera un ambiente térmico adecuado, la lactancia materna exclusiva, el amamantamiento también no solamente sirve para que se alimente, sino que también para que reciba toda la inmunidad que no puede recibir por la inmadurez de su sistema inmunológico. No se lo puede vacunar todavía. Entonces, la forma de protegerlo de los diferentes gérmenes es justamente a través de la leche materna, ¿sí? Además, se debe seguir observando el patrón respiratorio, la coloración, la actitud, la postura y el tono del recién nacido. ¿Sí? Muchas veces el que no se prendan, por ejemplo, a la teta hace que eh, ellos, además del trabajo, es decir, del gasto de energía que les genera intentar prenderse, que no puedan, que no reciban la alimentación, hace que muchas veces sufren hipoglucemia. Entonces debemos controlar la hipoglucemia, que va a hacer, en primer lugar, los va a dejar somnolientos. Es decir, el bebé duerme, pero todo el día, porque recuerden que también los recién nacidos es normal que duerman hasta entre 18 y 20 horas. Entonces, se levantan solamente para alimentarse, ¿sí? En este caso, tenemos que evaluar la hipoglucemia porque el bebé no se despierta cada 3 horas, como para que es el tiempo que generalmente 2 y 3 horas es el tiempo en el cual ellos se despiertan para alimentarse, ¿sí? Debemos controlar la glucemia entonces. Solo se recomienda asear al recién nacido si se contaminó con heces fecales maternas, asegurando que la temperatura axilar esté entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. En realidad, sí se lo puede bañar, ¿sí? No es que está contraindicado. Por ahí si está limpio se lo deja, pero no, digamos, dentro de las 24 horas el niño deben realizarle una higiene. Bueno, eso en cuanto al recién nacido, normal. En cuanto al recién nacido, fíjense, cuidado de enfermería en el recién nacido con un parto, en un parto con líquido amniótico meconial, es decir, recuerden que el meconio es la primer caca del bebé. Entonces, cuando hay meconio en el líquido amniótico, nos está indicando sufrimiento fetal, que hubo sufrimiento fetal previo, ¿sí? Aspirar en el momento que presente la cabeza del recién nacido por el canal de parto, es decir, ni bien sale, ya se lo aspira con sonda nasogástrica, aspirar primero la boca y orofaringe y luego las fosas nasales para retirar el líquido meconial. Sostener la cabeza del recién nacido para que no salga el resto del cuerpo hasta haber terminado la aspiración intraparto. No estimular el llanto recién nacido al momento de la aspiración para evitar que el meconio pase a las vías respiratorias bajas, ¿sí? Colocar al recién nacido en la mesa de atención y observar si tiene esfuerzo respiratorio adecuado. Si el esfuerzo respiratorio es inadecuado, se va a proceder a los cuidados de un recién nacido asfíctico, como decíamos anteriormente.
Si el esfuerzo respiratorio es adecuado, luego de secarlo y estimularlo, se permeabilizan las vías aéreas y se continúa con la atención del recién nacido normal. Y se debe registrar todo en la historia clínica, es decir, la intensidad y característica del líquido amniótico también deben ir registradas en la historia clínica. Bueno, respecto a la determinación de la edad gestacional, según la Organización Mundial de la Salud, la duración del embarazo se mide en semanas completas a partir del primer día de la fecha de última menstruación, es decir, del primer día que la madre menstruó por primera vez. Se divide así en 3 grupos: recién nacido de término, recién nacido prematuro y recién nacido post término, ¿sí? Fíjense los tiempos. Se llama recién nacido de término a aquel que nace entre las 37 y las 41 semanas, es decir, que ese rango es el adecuado. Prematuros son aquellos que van a nacer por debajo de las 37 semanas, y post término van a ser aquellos que nazcan luego entre las 42 semanas, de las 42 semanas en adelante, perdón. Existen métodos prenatales para determinar la edad gestacional. Dijimos la fecha de última menstruación, que es el método más fidedigno, siempre y cuando la misma sea confiable. Muchas veces este dato es poco confiable, incluso es desconocido. Situaciones como lactancia, uso de anovulatorios hasta 3 meses previos al embarazo y hemorragia en el primer trimestre pueden dificultar la interpretación, ¿sí? Otro método es que es prenatal, digamos, es la altura uterina, que guarda una aceptable correlación con el tamaño fetal y es un recurso válido si no se cuenta con la ecografía. Pero fíjense, requiere de una fecha de última menstruación también, claro, para comparar, ¿no? Y no es fidedigno en caso de polidramnios, de embarazo gemelar o mujeres obesas. Es decir, en esos casos no se puede medir, los datos que nos arrojan no van a ser válidos, ya que si existe polidramnia, es decir, cuando hay una cantidad superior a la aceptable de líquido amniótico, no va a arrojar un valor, digamos, no se va a correlacionar, no se va a condecir lo que es la altura uterina con los meses de gestación, ¿sí? En la ecografía fetal, se ha constituido en un valioso instrumento en la valoración tanto del tamaño fetal como en la edad gestacional. Tiene bastante precisión cuando se realiza en etapas tempranas de la gestación, ¿sí? Es decir, lo más fidedigno es la ecografía, entonces. Esos son los métodos prenatales. En cuanto a los métodos postnatales, si por la fecha de la última menstruación el recién nacido es de término y su examen físico es acorde con ese dato, no se requieren otros exámenes para la cuantificación de esta variable. Pero si muestra elementos de inmadurez o malnutrición, debe hacerse una evaluación de la edad gestacional por examen físico, ¿sí? Para ver que no se trate de un prematuro. Para evaluar neonatos puede ser útil el puntaje según el método de Capurro, que vamos a ver enseguida, con 5 signos físicos, pero es inexacto. Fíjense, esto nos sirve si el neonato es de término, pero si es inexacto si el neonato es desnutrido, o sea, si sufrió desnutrición fetal, o si es prematuro, ¿sí? El test de Capurro que nos va a arrojar signos somáticos. Fíjense, en el primer punto va a evaluar la oreja, la forma de la oreja, es decir, el pabellón. Si está aplanada y sin curvación, vamos a poner un 0, ¿sí? Si el borde superior parcialmente incurvado, 8. Es lo mismo que veníamos viendo con el test de Apgar, ¿sí?
pero esto va a evaluar otras cosas y la puntuación que va a colocar, fíjense, es en primer lugar tenemos de 8 en 8, ¿sí? A medida que se va viendo como que está más desarrollado, como que el tiempo de gestación fue mayor, va a ir subiendo el puntaje. El tamaño de la glándula mamaria también se va a evaluar. Si no se palpa, es un 0. Si es palpable menor a 5 milímetros, o si es palpable mayor a 10. Fíjense, la formación del pezón, la textura de la piel, si es muy fina o gelatinosa, eso nos da la pauta de que estamos frente a un prematuro, ¿sí? Generalmente. Y los pliegues plantares, fíjense, sin pliegues, con una marca mal definida o surcos en más de la mitad anterior, ¿sí? Esto nos va a dar un puntaje que nos va a decir si el prematuro, si el recién nacido no es prematuro, ¿sí? Respecto al estado nutricional, para cada edad gestacional existe una distribución de valores antropométricos, peso, talla y perímetro craneano o cefálico. La comparación de las medidas en cada caso con las medidas estándares nos permiten establecer una clasificación del estado nutricional y decidir conductas destinadas a prevenir patologías potenciales. Como medidas estándares se recomienda utilizar las adaptadas por cada país. El estado nutricional según el peso se expresa como grande, adecuado o pequeño para la edad gestacional. Esto va a venir definido en una tabla, ¿sí? Grande o de alto peso es cuando el peso del recién nacido se encuentra por encima del percentilo 90 para su edad gestacional, ¿sí? Se considera adecuado cuando el peso se encuentra entre el percentilo 10 y 90 para la edad gestacional y se considera pequeño o de bajo peso cuando el peso se encuentra debajo del percentilo 10 para su edad gestacional, ¿sí? Suele haber confusión en los términos utilizados para definir situaciones de riesgo. Se confunde lo que es bajo peso al nacer con la edad gestacional. Pero tenemos que tener en claro que el bajo peso al nacer se refiere al nacimiento de un niño con un peso inferior a 2.500 gramos, ¿sí? Cualquiera sea la edad gestacional. Pero bajo peso para edad gestacional se va a definir como, como que el recién nacido tiene un peso menor que el percentilo 10 de referencia para esa edad, ¿sí? No tiene que ver con el peso en kilogramos, sino con el percentilo. Respecto a las medidas antropométricas, ¿cuáles son? Tenemos el peso, talla y perímetro cefálico, como dijimos anteriormente. El peso, para medirlo se utilizará preferiblemente balanza de palanca con una capacidad máxima de 10 kilos, ¿sí? Es decir, la balanza que tiene el plato, ¿sí? Con una precisión de más o menos 10 gramos. Las balanzas deben ser controladas y calibradas periódicamente, ¿sí? Los niños deben pesarse desnudos y secos previa colocación de una toalla descartable de papel sobre la balanza para prevenir el enfriamiento, es decir, la hipotermia en el recién nacido. La talla, fíjense, se mide con un pediómetro que les muestra ahí. Se debe estirar la pierna con una mano y apoyarlo sobre el pediómetro y con la otra ver hasta dónde nos marca la cabeza, ¿sí? Sería el móvil sería el que se apoya sobre la cabeza, ¿sí? Se debe utilizar un pediómetro portátil de madera o acrílico o incorporado a la mesa de reanimación. Y el perímetro cefálico, fíjense cómo se mide, para medirlo se utilizará una cinta métrica de material flexible e inextensible
con divisiones cada 1 milímetro. Se pasa la cinta métrica alrededor de la cabeza sobre el máximo perímetro fronto-occipital, como les muestra ahí. La cinta es entonces ajustada discretamente, efectuándose la lectura hasta el último milímetro completo, ¿sí? Y eso sería toda la clase del día de hoy. Mañana vamos a continuar con el eje temático número 3. Ahí tienen la bibliografía, que espero busquen y lean, chicos. Como siempre les digo, esto es solamente una guía. Ustedes tienen la obligación de ampliar todo esto que le brindamos tanto la licenciada Janina Bordón como yo en las clases, ¿sí? Y bueno, muchas gracias.